Bienvenidos, en este video vamos a estudiar lo que es razones y proporciones. Definiendo en primer lugar qué es una razón. Una razón es la comparación de dos cantidades por medio de la división o también llamada cociente. ¿De qué nos permite la razón o a qué nos ayuda? La razón nos permite saber cuántas veces el mayor contiene al menor. Y aquí, como podemos observar en nuestro gráfico, tenemos 8 sobre 4. 8 sobre 4 o 8 dividido entre 4. Y tenemos un resultado que es 2, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica esa división? Esa división, como podemos observar, el número que tenemos arriba, que es el numerador, se llama antecedente. El 4 que está de denominador se llama consecuente. Y el 2 que tenemos en esta parte es la razón. De esa forma entonces tenemos los elementos, si así lo podemos llamar, de una razón: antecedente, consecuente y la razón. ¿Qué nos indica esta razón? En este caso la razón es 2. ¿Qué nos indica? Nos indica que el número 8, contiene 2 veces al menor, que es 4. El número 8 contiene 2 veces al menor. La razón es 2, significa que dentro del número 8 hay 2 veces el número 4. Continuando, podemos aquí dar dos ejemplos. Que la razón entre 24 y 8, ¿cómo se escribe? Una razón yo voy a escribirla, ya sea 24 sobre 8, o también lo puedo escribir 24 dividido entre 8, ¿no? De esa forma podemos escribir una razón, ya sea 24 sobre 8 o 24 dividido entre 8, es lo mismo, es aceptable cualquiera de las dos notaciones. En este caso vamos a usar una de ellas. ¿Cómo voy a escribir 24 y 8? La razón entre 24 y 8. Voy a escribir 24 sobre 8. Y lo vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a dar un poquito más de espacio. 24 sobre 8. O también lo puedo escribir 24 dividido entre 8, ¿no? Eso lo vamos a escribir aquí. Cualquiera de las dos formas podemos utilizar. Ahora, ¿cómo se lee? ¿Cómo leo esto? 24, razón 24 y 8. Esto se lee 24 es a 8. Lo vamos a anotar aquí. 24 es a 8. 24 es a 8. Esa sería la forma correcta de leer una razón. 24 es a 8 y ahí se saca el resultado, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a acomodar aquí. Esa sería la forma correcta de leer. ¿Cómo escribo la razón entre 21 y 7? La razón entre 21 y 7 vamos a escribir 21 dividido entre 7. Aquí vamos a hacer 21 dividido entre 7. Esa sería la razón de escribir 21 y 7. ¿Cómo voy a leer esa razón? Nuevamente aquí lo vamos a escribir 21 es a 7. Esa es la forma correcta de leer una razón. En este ejemplo nos dice calculamos la razón con los datos del siguiente cuadro e interpretamos el resultado obtenido. Y en el cuadro podemos observar que hay una distribución de gastos, donde nos está mostrando cuánto se gastó el segundo mes y cuánto se gastó el primer mes, ¿no? El segundo mes podemos verificar que se ha gastado 100 y el primer mes se ha gastado 50. Entonces, ¿cómo calculo yo la razón entre el segundo y el primer mes? Simplemente agarramos y anotamos. El primer mes se gastó 100 y sobre 50. La razón del segundo mes y el primer mes sería 100 sobre 50. Eso equivale o cuánto sale nuestro resultado. Si hacemos el cociente o dividimos, sería igual a
2, ¿no? 100 dividido entre 50 es igual a 2. Nuestra razón, ¿cuál sería la razón? La razón sería, aquí vamos a anotar, razón, la razón es igual a 2. Nuestra razón es 2. ¿Qué significa eso? Significa que en el primer mes, o sea, bueno, sabemos que en el primer mes se gastó 50 y sabemos que en el segundo mes se gastó 100. Ahora, ¿qué significa esta razón 2? Significa que en el segundo mes se ha gastado el doble, por eso dice 2, que el primer mes. Esa es la razón. En el segundo mes he gastado el doble que el primer mes. Esa sería nuestra razón. En nuestro siguiente ejemplo dice: una madre de familia está preparando empanadas. Ella aumenta las cantidades de masa y queso de manera que el sabor sea siempre el mismo. Para ello tiene 6 kilos de harina y 2 de queso. ¿Cuál es la relación que representa la cantidad de harina con respecto al queso? Si leemos bien, nos pide la relación entre la cantidad de harina respecto al queso. Entonces me está mencionando primero a la cantidad de harina. Entonces eso quiere decir que voy a trabajar con la harina primero. ¿Cuánto es la harina? Son 6 kilos. La cantidad de harina son 6 kilos y anotamos 6 kilos respecto a la cantidad de queso, dice. Entonces el queso iría como denominador. ¿Cuántos kilos tenemos de queso? Sería 2. Nuestra razón sería 6 sobre 2 o 6 dividido entre 2. ¿Cuánto sería nuestra razón? 6 dividido entre 2 es 3. Eso quiere decir que la razón entre la cantidad de harina respecto a la cantidad de queso es de 3. Eso quiere decir que por cada cantidad de queso hay 3 de harina. Una vez quedado claro lo que es una razón, vamos a continuar con proporciones. Y la proporción no es más que una igualdad entre dos razones de una misma clase. Por ejemplo, aquí tenemos a la derecha un gráfico bien colorido que nos está mostrando una proporción. Tengo dos razones. Esta es una razón, 8 cuartos o 8 sobre 4 es una razón y 6 tercios otra razón. ¿Cómo se lee esta razón? Se lee 8 es a 4 y esta se lee 6 es a 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo cómo voy a leer una proporción? La proporción sería igualando las dos razones. Por ejemplo, 8 es a 4 como 6 es a 3. Esa sería la forma correcta de nombrar o de leer una proporción. Por ejemplo, en este otro ejemplo que tenemos aquí, valga la redundancia, ¿cómo leo esto de ahí? Leo 4 es a 2 como 12 es a 6. Esa sería la forma correcta de leer una proporción. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es una proporción o no? Ya sabemos leer la proporción, pero ¿cómo vamos a saber si realmente es una proporción o no? Para verificar eso vamos a tomar como ejemplo esta proporción que nos dan aquí como ejemplo. Y dice, no, 8 es a 4 como 6 es a 3. Entonces lo que vamos a hacer para verificar si es proporción, si la proporción es verdadera o falsa, simplemente yo voy a multiplicar así, a lo cruzado. 8 por 3, 24, es igual a, y multiplicamos así, 6 por 4. En este caso, 24 es igual a 24, ¿no es cierto? Significa que sí es una proporción, o que la proporción es verdadera. Veamos nuestro otro ejemplo que hemos hecho aquí. Multiplicamos de la misma forma, así, a lo cruzado. 4 por 6 es 24. Ojo que no siempre va a salir 24, ¿no? En este ejemplo está saliendo 24. Y 12 por 2 es 24. Como están igualados, significa que es una proporción verdadera. Si yo tengo una razón cualquiera, por ejemplo, mi razón va a ser 2 quintos, ¿no? Y a esa razón yo la quiero convertir en proporción. ¿Cómo voy a mantener la proporción? ¿Cómo voy a saber qué número voy a hacer? Entonces lo que tengo que hacer yo simplemente es agarrar y
imaginarme un número y multiplicarlo por ese número. Lo voy a multiplicar por 3. Ya me voy a imaginar un número 3 y lo voy a multiplicar por 3. Vamos a multiplicar lo que sea color rojo. Lo multiplicamos por 3. Entonces, si yo esa razón la multiplico por 3, ¿cuánto vamos a tener aquí? Va a ser igual a 2 por 3, 6. Y 5 por 3, 15. Entonces, así se mantiene la proporción. Verifiquemos si se mantiene la proporción y si es correcto. Si yo multiplico 2 por 15, me da 30. Y si yo multiplico 6 por 5, también me da 30. Entonces, es una proporción verdadera, ¿no? Esa es la forma de la que yo puedo crear una proporción a partir de una razón. La razón era 2/5. Y puedo seguir yo creando más razones a partir de una que ya hice. Voy a seguir creando, voy a multiplicar por otro número. Lo voy a multiplicar por 5, ¿no? Entonces la razón se va a seguir formando. 6 por 5 va a ser 30 sobre 15 por 5, 75, ¿no? Entonces vamos creando así, de esa forma vamos creando las diferentes proporciones. En otro caso, si yo tengo 2/5 es igual a, aquí tengo un espacio vacío, no sé cuánto será sobre 15. Entonces, ¿cómo voy a saber qué número va aquí? Fácil, multiplicamos 2 por 15, que sería 30, es igual a 5. ¿Por qué número me va a dar 30 también? 5 por 6 me va a dar 30, ¿no es cierto? Entonces el número que yo busco es 6. Entonces de esa forma nosotros vamos a completar las proporciones que falta algún número.